Muy bien, estamos ya por la vía del Facebook Live. A ver, por favor, me gustaría que mi querida compañera Ayrin Riera me garantice que la transmisión por Facebook Live está saliendo apropiadamente. Mientras tanto, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me resulta altamente atractivo, porque vamos a hablar sobre Robert Pike, Robert Bob Pike. Robert Pike es mi querido profesor, una persona que me ha acompañado durante décadas en el proceso de formación. Robert Pike es un facilitador de facilitadores que desde los Estados Unidos ha atendido decenas, si no centenas de miles de facilitadores, y con quien he tenido la oportunidad de formarme y de acompañarlo durante tantos años. Bueno, últimamente ha estado algo indispuesto de salud hasta el punto de estar hospitalizado. Bueno, y quise hoy dedicarle este webinar para que él sienta la energía nuestra al integrarnos con sus propuestas de aprendizaje, que a mí me parecen que siguen siendo tan vigentes como el primer día, y que hoy, después de varias décadas de haberlo acompañado, yo sigo promoviendo entre mis facilitadores en el mundo, y creo que ellos también lo hacen a su vez con sus propios socios de aprendizaje. Algunas de las personas que están conectadas tanto por la vía del Facebook Live como por la vía del Instagram Live conocen a Robert Pike, y espero que no se sientan que estoy lloviendo sobre mojado presentando los temas. El tema de Robert Pike es que él generó un quinteto de leyes que promueven ideas que resultan sencillas de explicar, pero que son complejas de ponerlas en marcha, sobre todo para aquellos facilitadores que vienen de estructuras tradicionales. La primera ley de Pike es una ley que he presentado en diferentes ambientes, y estoy esperando que algunos de mis socios de aprendizaje que se conectan por Facebook o por Instagram me digan cuál es esa primera ley de Pike que recuerdan que les presentaba desde la primera oportunidad. Ya tengo la primera respuesta. Rápidamente me surgió de parte de Ayrin Riera, que como siempre está ahí lista para lo mejor, y ella dice: los adultos son bebés en cuerpos grandes. Y alguien me decía que bueno, que Ayrin era un ejemplo de eso, de cómo se podía ser un bebé en cuerpo grande, porque ella es muy dada a utilizar esta ley en su facilitación y conoce el sentido. Dice, ahí está, lo está escribiendo en Facebook: los adultos son bebés en cuerpos grandes. ¿Y qué tiene que ver eso con aprendizaje? Tiene que ver precisamente con una de las características de los niños que nosotros los adultos a veces hemos perdido, que es la actitud de curiosidad, la curiosidad. ¿Y qué es eso de la curiosidad? El deseo de saber, el deseo de aprender, el deseo de meter el dedo aún a pesar de que te den un corrientazo, el arriesgarte a hacer cosas para ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué acontece. Y esa curiosidad es una de las herramientas de aprendizaje más importantes. Entonces, lo que nos dice Pike es que nosotros sabemos que la curiosidad forma parte de el adulto, solamente que lo tiene como escondido. Por ejemplo, yo veo ahí conectado a mi querido hermano Duilio González, y a Duilio
la curiosidad lo llevó a estudiar, y mientras trabajaba seguía estudiando hasta el punto de lograr un doctorado, de estudiar para lograr posiciones importantísimas empresariales, y con el paso del tiempo él sigue curioseando. Lo mismo me pasa con Fernando Delgado, que se conecta desde Maracaibo, Venezuela. ¿Ve? Él me ha demostrado que esa curiosidad todavía la posee, y cada día él nos presenta ejemplos de venezolanos en el extranjero que triunfan en los diferentes campos del saber, del arte, de la ciencia. Y es impresionante ver la cantidad de gente que ha logrado identificar que no son obvias, que no son, digamos, que no tienen fama, que no están en las primeras páginas de los periódicos o en la televisión, pero que son triunfadores de acciones que impresionan a cualquiera que las conoce. Y él ha curioseado a través del mundo, conociendo qué hacen estos jóvenes o adultos venezolanos o venezolanas que han logrado triunfar en diferentes campos. Y yo lo felicito, sí, no me canso de decirlo, que me tiene muy orgulloso esa labor, esa capacidad de explorar. Ahorita que está conectado mi querida Ana María Serrano allá en Guayaquil, una de las cosas que yo siento que hereda nuestra amiga Aiden Daniela Yanuseli, la hija de Ana María, es precisamente el deseo de explorar. Y ya lo tienen los hijos de Daniela también. Me demuestran a cada rato que son capaces de explorar con sus acciones muchas oportunidades que tienen en la vida. Por ejemplo, a mí me impresionó el nieto de Ana María, que tiene, si no me equivoco, 11 años, y él acude a los eventos de formación que su mamá realiza allá en Guayaquil, y también asistió a uno de los que yo estaba facilitando. Esa capacidad de interesarse por el saber proviene precisamente de esta base que nuestro querido Robert Pike presenta, con esa ley que dice que los adultos son bebés en cuerpos grandes. La capacidad de curiosear, la capacidad de explorar, la capacidad de interesarse, y que resulta que está como aletargada en muchos adultos. En cierta manera, el trabajo nuestro como facilitadores es potenciar esa cualidad en el adulto y lograr que eso se convierta en aprendizaje. Entonces, los adultos son bebés en cuerpos grandes es la primera propuesta de Robert Bob Pike. La segunda ley de Robert Pike es a veces un poco complicada de mostrar, pero las voy a enunciar. Las personas no discuten con su propia información. Las personas no discuten con su propia información. Entonces, ¿cómo se expresa esto? O sea, cuando las personas logran vivenciar un aprendizaje, después de vivenciarlo, es muy difícil que discutan de ello. Dice, no puedo vivir sin esta cualidad, es como el aire, dice Maru García, se refiere a la curiosidad. En este caso, pues, Maru es partidaria de seguir con esa curiosidad como una forma de vida. Volvamos entonces precisamente quizás mostrando ese hecho de cómo, por ejemplo, Ayerin o cómo, por ejemplo, Maru García Marín utilizan la curiosidad de forma habitual, han logrado habituarse a la curiosidad. Entonces, ¿quién le discute a ellas que la curiosidad produce aprendizaje? Es muy difícil que a alguien que vive en la curiosidad le digas tú que la curiosidad no sirve para nada, o que la curiosidad es mala, o que la curiosidad trae resultados graves. O como dice, la curiosidad mató el gato, es que dice la frase.
No hay una cosa más estúpida que esa. La curiosidad no mató al gato, la curiosidad llevó a que el gato hiciera cosas que no estaban previstas. Y nosotros vemos a los felinos, es verdad que a veces arriesgan la vida, pero la mayoría de las veces se divierten con esa curiosidad. Lo mismo le pasa al adulto cuando logra mantenerse curioso durante el resto de su vida. Entonces, dice Pike que la gente no discute con su propia información, o sea, a través de la propia participación en un hecho de aprendizaje, en una actividad, en una demostración, en un experimento, nosotros vamos construyendo, y esa es la base del constructivismo, vamos construyendo los aprendizajes, y luego de que nosotros lo hemos construido nosotros mismos, nosotros no discutimos con que ese aprendizaje es valioso y extraordinario. La experiencia de aprendizaje, entonces, el facilitador debe orientarla a que la persona experimente en sí mismo, no solamente por la observación de otros, no solamente por la observación de los procesos, no solamente por las expresiones que son foráneas a él, sino por la propia vivencia personal en el proceso de aprendizaje. Cuando el aprendizaje es tuyo, nadie va a discutirlo. Entonces, si la persona, y por eso Pike habla de el método ADA. A ver si se acuerdan cómo era el método ADA. Aplicación, diálogo, ¿cómo era? ¿Cómo es? Aprendizaje, diálogo y aplicación. Aprendizaje, actividad, ¿no? Actividad, diálogo y aplicación. Actividad, diálogo y aplicación. Entonces, ese método lo que hace es que nosotros realicemos actividades, reflexionemos sobre las actividades que realizamos y busquemos la aplicación del aprendizaje que obtuvimos. ¿Cómo es? Entonces, realicemos la actividad. ¿Cómo es? Realicemos la actividad, dialoguemos al respecto a la actividad y busquemos la aplicación de lo aprendido en la actividad. Ese método lo que hace es comprobar la segunda ley de Pike. Nadie discute con su propia información. Llevamos ya dos leyes. La primera, ¿cómo es? Los adultos son bebés en cuerpos grandes. La segunda, nadie discute con su propia información. ¿Quién pasó un día divertido? A ver, que levanten la mano ahí quienes están conectados. A ver, ¿quién de ustedes pasó un día divertido? ¿Quién la pasó bien hoy? ¿Quién la pasó bien hoy? Con alguna actividad de las que realizó. No necesariamente todo el día, con alguna de las actividades que realizó. Entonces, ahí aparece la tercera ley de Robert Pike, que es mágica. El aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se obtiene. El aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se obtiene. Y esa ley se cumple en cualquier ambiente. Fíjense, ¿a ustedes no les ha pasado que un día se levantaron muy temprano, comenzaron sus actividades laborales, a lo mejor hasta más temprano que nunca, y de pronto se dieron cuenta que llegó el final del día y ni cuenta se dieron? Por ejemplo, dice Maru que hoy fue al gimnasio después de meses y se reunió con una amiga de ella allá en Guadalajara, a Andreina Taborda, quien le envió un saludo a través de Maru. Entonces, fíjate, pasa eso. Empezaste temprano, el día se te pasó rápido, trabajaste muchísimo, hiciste esfuerzos importantes, pero a ti ni cuenta te diste que habían pasado las horas. En cambio, hay un día que te levantas hasta tarde, incluso, empiezas a trabajar tarde y a la hora ya estás agotado, estás harto, quieres irte, quieres volverte a tu casa o volverte a acostar, si es posible, para abandonar lo que vienes haciendo. Entonces, fíjate qué interesante esto. Lo que dice Pike es que cuando el aprendizaje influye
cuando la diversión influye en el aprendizaje aumenta. Si la persona se divierte mientras aprende, aprenderá más. Entonces el trabajo nuestro se convierte casi que en un trabajo de entretener al socio de aprendizaje, divertirlo, hacer uso de estrategias que hagan que el socio de aprendizaje se divierta y aprenda. Fíjate que hay gente que son extraordinarios en esto, pero hay personas a quienes les cuesta creer que la diversión es aprendizaje, porque ellos aprendieron por la vía de la sangre, que la letra con sangre entraba, y piensan que el aprendizaje es algo serio y duro y que debe producirse en un ambiente altamente competitivo. Está comprobado que eso no es cierto, que mientras el ambiente del aprendizaje es un ambiente relajado, cómodo, ausente de tensión, ausente de temores, de miedos, el socio de aprendizaje, el estudiante aprenderá más y mejor. Entonces, la convocatoria es precisamente a aumentar el que el estudiante la pase bien, que no se aburra, que pase momentos extraordinarios en la sala de aprendizaje, que impacten su memoria para recordar el agrado que sintió durante el proceso de aprendizaje. Fíjate, yo ahorita acabo de pensar que, había intentado transmitir esta sesión por mi cuenta de Instagram empresarial, por PCO International. Resulta que yo jamás había utilizado esa cuenta para transmitir en vivo. Entonces dije, oye, ¿será que me equivoqué? ¿Será que era mejor lanzarme por la cuenta tradicional de Adrián Cotén y obtener mayor cantidad de cobertura por ese lado? Fíjate, me estaba autosaboteando. Pero si ya estoy por Facebook Live y tengo extraordinarias personas conectadas y además va a quedar residente en la cuenta de PCO, en donde tenemos un número de seguidores importante, entonces, ¿para qué me estoy preocupando? Al contrario, si yo me sigo divirtiendo, sigo pasándola bien. Dice Maru que está orgullosa de haber influido en el cambio de creencia de aprendizaje es diversión. Así es. Y nosotros le debemos a Pike ese homenaje. Y por eso yo me estoy divirtiendo hoy en su nombre, deseándole que se recupere pronto y que, por cierto, va a tener una cirugía para algo que ocurre en su cadera. Tienen que hacer una sustitución de algo, le van a poner una prótesis en la cadera. Entonces, bueno, yo estoy deseando que él la pase muy bien y que salga estupendamente de esa cirugía y que siga dando lo mejor de sí para el aprendizaje de nuevas generaciones. Ahora, entonces, midamos. ¿Qué es la característica que nos dice que un aprendizaje ocurrió? ¿Qué es lo que nos dice precisamente lo que está diciendo Ayerin? Que hubo un cambio en la conducta del facilitador, que hubo un cambio en la conducta del estudiante. Esa es la cuarta ley de Pike. El aprendizaje ocurre cuando la conducta cambia, cuando la conducta observable cambia. Si una persona que recibe un proceso de educación, ya sea con nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes, nuevos valores, si una persona interviene en un proceso de aprendizaje e inmediatamente no se produce un cambio en su conducta observable, ese aprendizaje no funcionó. Entonces dice Pike, el aprendizaje no se trata de lo que sabes,
sino de lo que haces con lo que sabes. Entonces, nuestro conocimiento y las aplicaciones prácticas de lo aprendido son lo que garantiza que el aprendizaje ocurra. No es solamente lo que aprendo, sino lo que hago con lo que aprendo. Entonces, la convocatoria es que en el proceso de aprendizaje nosotros modifiquemos nuestra conducta observable y también ocurra el cambio en nuestro socio de aprendizaje. O sea, en el proceso de aprendizaje no solamente cambio yo, cambian mis socios de aprendizaje. Cuando yo estoy facilitando, estoy procurando el cambio en otros. Estoy cambiando, pero el primero que cambio soy yo. O sea, cambio yo, cambia el mundo. Y entonces ahí la cuarta ley de Pike queda establecida. Ya llevamos 4 leyes de Pike. La primera, los adultos son bebés en cuerpos grandes. La segunda, nadie discute con su propia información. La tercera, el aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se obtiene. La cuarta, el aprendizaje ocurre cuando la conducta cambia. Con esas 4 leyes ya la contribución de Pike hubiera sido extraordinaria. Pero entonces completa el proceso regalándome la quinta ley, que para mí es el non plus ultra. La gente sabe lo que sabe cuando le toca colaborar en el aprendizaje de otro. La gente sabe lo que sabe cuando le toca colaborar en el proceso de aprendizaje de otro. Aquí dice Lorena precisamente, nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otros. Fíjate, a mí me tocó formarme con Robert Pike hace somos 200 años. Si yo hubiera acudido a la formación con Pike y yo no hubiera desde el primer momento compartido lo que aprendí con otros, ese aprendizaje no hubiera tenido mayor utilidad ni trascendencia. Quizás lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida es haberme formado como facilitador y haberlo ejercido. Haberlo ejercido significa haberlo ejercido colaborando en el aprendizaje de otros. Algunos de esos facilitadores están conectados con esta sesión. Cuando a mí me ha tocado colaborar en el aprendizaje de otros, así como algunos de los que están conectados a esta sesión, el solo hecho de que yo haya compartido sala con ellos, que haya logrado que se interesen por los conceptos, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores que me ha tocado compartir con ellos. El solo hecho de que se haya producido eso ya justificó toda una vida. Y fíjate, a veces hay personas que yo me consigo muchísimos años después que ni siquiera se acuerdan cómo me llamo, pero se acuerdan de las 5 leyes de Robert Pike. Qué cosa tan extraordinaria. Dice Luis Angarita, mi respeto y agradecimiento por aprender a tu lado. Gracias, Luis. Un gusto en tenerte entre nosotros. Fíjate que coincidiste con varios de tus amigos y colegas en esta sesión a quienes les llega tu mensaje. Además de aprender, el dedicarnos a colaborar en el aprendizaje de otros garantiza que la habilidad resida en nosotros. Ahí está, por ejemplo, Miguel Terán, está conectado por la vía del Facebook Live. Y Milene Rivas también está conectado por la vía de Instagram Live. Fíjate, ¿en qué coinciden Miguel y Milene? En que ambos colaboran en el aprendizaje de otros de forma diaria.
Miguel publica con frecuencia inusitada, o sea, prácticamente a diarios. Vamos a darle cabida aquí a Milene para que entre en el live de PCOS. Aunque ya estamos por culminar, ¿verdad, Milene? Pero bueno, aunque sea un par de minutos que esté con nosotros, Milene, pues eso ya enriquece la actividad. Cuando nosotros logramos que el aprendizaje ocurra a través de la colaboración de quien nosotros formamos, o sea, cuando logramos que alguien que nosotros formamos forme a otros, nuestro trabajo ya creció de forma exponencial. A veces nos ha tocado, por ejemplo, yo lo veo por Miguel. Miguel, a través de sus libros y de sus publicaciones, ha logrado que su pensamiento y el pensamiento de la gente que a él le gusta compartir en sus publicaciones se haga parte del quehacer de las personas en las cuales él influye. En el caso de Milene como docente universitaria y como digamos, como educadora de vida, ella ha logrado que decenas, centenas, millares de personas aprendan lo que ella en su momento aprendió. Cada vez que nosotros hacemos eso, la quinta ley de Pike se cumple. Y una de las cosas que es maravillosa es ver cómo lo que nosotros hemos aprendido a veces nos llega años después en una vuelta alrededor del universo y llega a nosotros y nosotros decimos, de alguna manera yo influí con que este mensaje oportuno me llegara en este momento. Entonces, 5 son las leyes de Robert Pike. ¿Cuál es? La primera, los adultos son bebés en cuerpos grandes. La segunda, nadie discute con su propia información. La tercera, el aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se obtiene. Cuarta, el aprendizaje ocurre cuando la conducta cambia. Y quinta, fuyu, wuyu, wusu, tuyu. Lo dijo clarito Robert Pike. La gente sabe lo que sabe cuando le toca colaborar en el aprendizaje de otro. Fue tan fuerte de esa ley que acaba de caer un rayo con un trueno espantoso aquí detrás de mí que casi que me asusté. Que tengan una feliz noche. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Nos vemos como siempre los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Fue como siempre un placer y un honor compartir con ustedes y nos vemos en el espejo.